Buenas tardes, mi nombre es Pablo Gómez, estudié música clásica, mi especialidad es la guitarra clásica, y dentro de este género de música soy especialista en la música más moderna, en la música de vanguardia, lo que conocemos como música contemporánea, música clásica contemporánea. Se oye contradictorio, pero así es. La gente está acostumbrada a entender que hay compositores en el pasado importantes como Beethoven, Bach, Mozart, pero hay poca conciencia de que esa tradición musical ha continuado todos estos siglos y hoy en día sigue habiendo compositores que escriben música clásica, y es una música que se ha transformado con el tiempo. Yo soy especialista en eso, mi doctorado es en ejecución de música contemporánea. Mis actividades varían entre dar conciertos, que puede ser yo solo, puede ser con un grupo, con orquesta, con una cantante, dar clase. Doy clases en la Universidad de California en San Diego, también doy clases en la Universidad de Baja California. En los últimos años he sido curador de varios festivales de música contemporánea. Como la mayoría de los músicos clásicos, empecé muy joven, empecé niño. Es un poco un mito eso de que se tiene que empezar a fuerza niño para ser músico clásico. El problema es que toma muchos años desarrollarse, toma entre 8 y 10 años desarrollar la técnica para poder dar conciertos y vivir de esto. Entonces por eso es que es importante que se empiece a estudiar la música desde niño. Pues yo toco la guitarra desde los 8 años y bueno, primero fue una maestra particular, luego fue a una escuela de iniciación que hoy en día es la Escuela de Iniciación Vida y Movimiento, que está ahí junto a la Olinjo Listli, y de ahí ya pasé a estudiar la licenciatura en la UNAM y después fui a hacer una especialidad de música contemporánea en Alemania y en Suecia. Y hacia tiempos más recientes decidí hacer un doctorado y una maestría también en la Universidad de California en San Diego. Al principio, cuando dejé de estudiar, me dediqué mucho a dar conciertos de guitarra, solo al principio, y me empecé a preocupar desde entonces a comisionar música, es decir, pedirle a los compositores que me escribieran música. Y eso me dio la oportunidad de estrenar más de 150 obras en los 20 años que llevo como guitarrista. Han sido obras de todo tipo, desde solos de guitarra, dúos con voz, piezas con orquesta, óperas de cámara, música con electrónica. Y ya con el tiempo, con la experiencia adquirida, haciendo toda esta música, se me dio la oportunidad de empezar a programar los conciertos, a programar los festivales, a decidir qué grupos son los más representativos, qué música es importante escuchar y difundir. Hace 6 años empecé un proyecto que es una ópera de cámara. Escogí a un escritor que es muy importante en México, que es Jorge Volpi, y él vio todo el proceso de cómo juntamos a los compositores, a los cantantes, cómo fue el proceso de creación de esta ópera de cámara, que al final tenemos el orgullo de que una de las escenas de esta obra fue nominada para un Grammy Latino apenas el año pasado. En esa época coincidió con que le dieron el Festival Cervantino, y en ese Festival Cervantino existe el puesto de coordinador de música contemporánea, que es quien se encarga a programar y a coordinar todo lo que sucede dentro de este género de música en el Festival Cervantino. Y así es como empecé. En general en el mundo, cuando uno estudia arte, hay muchos apoyos para jóvenes, ¿no? A mí el FONCA me ha dado muchas becas. He tenido la suerte de que he podido dar clases, ¿no? He dado clases también en la Facultad de Música de la UNAM, en la Escuela Superior de Música. Y eso es lo que básicamente me da la estabilidad para poder avanzar en la carrera. Eso es lo que es difícil, que salvo los trabajos de dar clase, todos los demás trabajos son a destajo, son ocasionales. Incluso los trabajos de programador es algo que los festivales normalmente rotan a sus programadores, no duran muchos años. Entonces, aunque ya lo he hecho muchos años, sé que no va a ser para siempre tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Que son trabajos que no puede uno generar un salario constante todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo largo en la vida es algo que definitivamente pesa mucho. Y después tuve la gran fortuna de ser contratado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia. Ese fue un gran empleo que tuve muy joven y que me dio la oportunidad de establecerme, porque en esa época, pues ya que tenía la seguridad de ese empleo, pues pude dedicarme a buscar otros proyectos con toda calma y a desarrollarlos, que son los proyectos que finalmente me han dado la reputación de músico que tengo. Entonces sí, la verdad es que es fundamental
dar clase hoy en día porque de los puros conciertos es muy difícil en este tipo de música. Yo lo que creo que le diría a alguien clásico es, primero, que es muy importante tener las condiciones, es decir, haber empezado joven para que uno encuentre el nivel de dar conciertos antes de los 25 años. Creo que si uno no puede encontrar el nivel de dar conciertos antes de esa edad, la verdad es que está perdido. Le diría que se fuera a estudiar también a una institución importante en el extranjero. Yo me fui a estudiar con maestros importantes, pero no en instituciones importantes. Entonces eso hace que no tuve ningún apoyo de parte de donde estudié realmente. Esos serían los consejos, ¿no? Que realmente que empezara joven, que se fuera al extranjero a una institución importante y que escogiera un instrumento o una parte de la música de las que más trabajo tienen.